Eh, Bienvenidos, vamos a tratar en esta sesión corta aspectos de la ejecución de las aplicaciones cloud nativas dentro del ecosistema Kubernetes. Eh, para eso voy a publicar este documento y vamos a seguir un poco el orden que lleva. Eh, Muy bien. Containerización. Aunque hay otra charla específicamente hablando de containerización y Docker, como todavía se llaman. Eh, Empezamos con este primer aspecto. Containerización, ¿qué es? Es un mecanismo de encapsulamiento de las soluciones que permiten a los desarrolladores crear unidades de despliegue eh, que pueden ser ejecutados en diferentes contextos de runtime cloud. La containerización es el estándar de facto. Tradicionalmente lo hemos llamado Docker, pero es un nombre incorrecto. Realmente lo importante de la estandarización no es que sea Docker. Al contrario, casi nadie en este momento en ejecución en cloud utiliza Docker como runtime de ejecución. Los runtime de ejecución pueden ser varios, eh, pero en cualquier caso, lo que se ejecuta es una imagen OSI. Eh, Esas imágenes que fueron propuestas o planteadas por una primera estandarización planteada por Docker, por la empresa Docker, efectivamente se pueden lanzar a ejecución ya sea en entornos donde el runtime del contenedor es Amazon Elastic Container Service y donde por lo tanto no hay un controlador general, sino que es un coordinador simple en el que uno dice, quiero esta imagen OSI ejecutando en 3 instancias y es una solución propietaria, Amazon Elastic Container Service o SS, el que se encarga de poner a funcionar eso. En ese caso, si yo no estoy en Amazon, pues no puedo usar SS. Luego, lo que tengo que ejecutar es probablemente algún controlador de ejecuciones. Eh, si estoy en el mundo Docker, Docker incluye dentro de su infraestructura dos estrategias. Una que se llama eh, Docker Swarm, que es una versión más liviana de, de lo que podemos entender y que ya vamos para allá de Kubernetes y Docker Compose. En ambos casos, yo describo lo que yo quiero lograr, pero son soluciones muy centradas en un producto específico. En cambio, el mundo libre, multiplataforma, multicloud, realmente utiliza, y es el estándar de facto, el controlador de ejecución Kubernetes. ¿Qué es Kubernetes? Un controlador o programador de tareas, scheduler, en donde los procesos controlados son contenedores, llamémoslos Docker, pero son contenedores. Kubernetes tiene varias distribuciones, igual que Linux tiene distribuciones, Kubernetes también. Una de ellas es EKS, que puede ejecutarse en AWS o lo puedo descargar y montar en una infraestructura propia. Red Hat OpenShift, que la puede ejecutar efectivamente contratando un servicio de OpenShift manejado en AWS o puedo descargar los instaladores de OpenShift e instalarlo en mi infraestructura. En cualquier caso, son Kubernetes. Y aunque EKS, que es una distribución de Kubernetes, igual que Linux, tiene haciendo la analogía, sea que yo use Ubuntu o que use CentOS o Fedora, siempre tengo un kernel, algo que es común
y que es independiente de la distribución. Lo mismo sucede en Kubernetes. Hay algo que es estándar y es igual en todos los sabores de Kubernetes. Mientras que hay algunas funcionalidades y servicios que pueden ser diferentes. EKS utiliza unas funcionalidades y capacidades eh, centradas realmente en AWS. Eh, Red Hat OpenShift es otra distribución y efectivamente utiliza otras funcionalidades y propone otros elementos muy propios de open source, a diferencia de AWS, que no es que le interese ser open source. Obviamente, el correr, entre comillas, como Docker, ¿sí? O SS, que es sin controlador, o con un controlador muy simple. Con controlador Kubernetes son las dos tradicionales formas de ejecutar una imagen Docker. Pero también existe eh, ejecuciones sin servidor, serverless, en donde las funciones lambda pueden utilizar una imagen Docker como runtime, como definición del runtime que va a ejecutar. En ese caso, aunque tradicionalmente no se interpreta como una ejecución contenerizada, la realidad es que la definición de lo que quiero ejecutar está dentro de una imagen Docker. En Kubernetes, los contenedores se ejecutan dentro de una unidad de ejecución que se denomina pod. Un pod define un espacio de nombres Linux compartido por los contenedores que se ejecutan dentro del pod. ¿Eso qué implica? Que yo puedo tener dentro de un pod varios contenedores y van a tener cierta visibilidad entre ellas. En otros aspectos van a ser diferentes. Y como siempre en un contenedor, el control de recursos, memoria, procesador, se asigna a la imagen, a la imagen que se convierte en contenedor. Pero cuando estoy dentro de un pod, hay ciertos aspectos que son visibles entre un contenedor y otro contenedor. Por lo tanto, la idea de una unidad que tenga contenedores tenía sentido y efectivamente en Kubernetes lo que él controla son pods y un pod por dentro puede contener al menos un contenedor. Un pod sin contenedores si no se entiende. Pero los pods se ejecutan en máquinas, en nodos. Ya sea en el modelo tradicional, nodos físicos que son máquinas. Si estoy en el mundo de AWS, muy probablemente van a ser máquinas S2, aunque también pueden ejecutarse sobre nodos un poco más virtuales, como Fargate en el mundo de AWS, que son capacidad de cómputo que se asigna de forma dinámica, no de una forma tan fija como se asigna una máquina virtual, S2. Los pods se ejecutan en nodos, y un clúster de Kubernetes es el conjunto de todos los nodos que permiten ejecutar carga de trabajo. En resumen, un clúster tiene varios nodos. Un nodo tiene varios pods y cada pod puede contener varios contenedores. Por lo tanto, en esta gráfica, el clúster son estos dos nodos y hay 4 pods en el clúster, 2 en cada nodo. Y en cada nodo podría haber un contenedor o varios contenedores. En esta gráfica, cada pod contiene 2 contenedores. Los componentes de Kubernetes se agrupan en 2 grandes zonas. El clúster de Kubernetes, que es lo que controla una configuración única de Kubernetes, tiene el control plane, el plano de control, y el plano de trabajo, que es, o así lo llaman, de data. Las órdenes administrativas no se envían nunca a los nodos independientes. Las órdenes administrativas se envían hacia el plano de control, que es el que va a tener varios elementos que son los que vamos a explicar a continuación. El plano de control está compuesto por varios componentes. El API Server es el servidor API de Kubernetes que expone la interfaz de programación para la administración del clúster.
Es decir, aquí tenemos un API, y cuando digo API es que es API, es un API REST, que efectivamente puede ser invocado y que se puede describir con un Swagger, y que efectivamente herramientas como kubectl, que es la herramienta de línea de comandos, lo que simplemente hace es mandarle comandos al API que está descrito. Tenemos etcd, que es la base de datos llave valor que mantiene todas las definiciones que le haya enviado a Kubernetes. En Kubernetes tenemos una orientación declarativa, no imperativa. Yo declaro qué es lo que quiero. O el administrador dice, yo quisiera tener 3 instancias. Él no está diciendo, suba suba este, entonces va contando uno. No, él simplemente dice, yo necesito 3. Yo describo o declaro lo que yo quiero. Tradicionalmente esa declaración se hace a través de documentos o manifiestos en un formato que es un JSON o un YAML. Pues YAML es simplemente porque es más fácil de leer para los humanos. Tenemos los controladores, el Kube Controller y el Cluster Controller. Se encargan de implementar la lógica necesaria para mantener el estado deseado del clúster. Luego el estado lo guardamos en etcd y es el controlador el que está continuamente coordinando que efectivamente lo que sucede en ejecución es lo que yo defino. Y Scheduler es el que se encarga de asignar los pods a los nodos del clúster. Es el que termina mandándole entonces las órdenes administrativas a quien en los nodos reciben la orden y lanzan la carga de trabajo. Aquí notan que está un elemento que se llama kubelet. Kubelet es precisamente el que recibe las órdenes a través del scheduler o los controllers, y que le dice, levante un pod, apague un pod, o haga cierta actividad administrativa. Y tenemos los kproxy, que son los encargados de resolver ciertos aspectos de enrutamiento y de tráfico. Los nodos de trabajo, que son estos nodos que tenemos acá, son los responsables de ejecutar los pods, que agrupan los contenedores y proporcionan los recursos necesarios, memoria, CPU, disco. Cada nodo, en cada nodo existe el kubelet, que era el que yo estaba mencionando, que recibe las órdenes administrativas desde el plano de control y ejecuta las acciones correspondientes para lograr los objetivos de ejecución de los pods. Ese kubelet recibe una orden administrativa siguiendo unos comandos que siguen un estándar que se llama CRI. Él tiene que convertir esos comandos en los comandos que interpreta el runtime específico. Si yo tengo Docker, tengo que traducir de CRI a Docker. Hoy por hoy, nadie usa en Kubernetes realmente Docker, por lo tanto no hay nadie. Kubelet recibe la orden en formato CRI y se lo pasa a el runtime que más se usa, que se llama containerd. Y efectivamente puede necesitar alguna pequeña transformación, o se lo manda a CRIO, que es un runtime que recibe directamente las órdenes CRI. Listo. Como sea, la orden administrativa llega al que ejecuta realmente el contenedor, y que dice, hombre, lánzame en este pod tal contenedor. Esos contenedores se basan en imágenes que deben vivir en el Container Image Registry. En AWS, este elemento es el SR. kube-proxy es el que se encarga de todo el tema de tráfico, control del firewall que maneja el nodo. Y tenemos los comandos administrativos,
que son enviados al API server. Aquí este elemento azul estará enviando comandos. Puede ser que él tenga una interfase gráfica y que mande los comandos, pero lo tradicional no es que utilicemos interfaces gráficas, aunque existen. Pero en esencia, los comandos administrativos se envían con un cliente que se llama kubectl o kubecarol o kubecontrol o como lo quieran llamar, o como lo quieran pronunciar, que es simplemente un receptor de comando, de líneas de comando, que envía las invocaciones API al API server. Las cargas de trabajo son precisamente las acciones que van a ejecutarse en esta capa. La ejecución de contenedores se da dentro de pods, pero tradicionalmente Kubernetes no construye de forma manual los pods, sino que utiliza lo que llamamos los controladores. ¿Qué es un controlador a este nivel? Controlador, cuando hablamos en carga de trabajo, es quien traduce eh, lo que yo quiero lograr en pods. Entonces, existen varios controladores. Por ejemplo, un deployment. Un deployment no dice, no dice solamente cuántos pods quiere. Dice varias cosas adicionales de orden, metadata, organización. De hecho, el documento que yo le mando a Kubernetes para cuando quiero crear pods es muy poco probable que sea un pod, porque el deployment define a más alto nivel, por ejemplo, que yo quiero 3 pods. O sea, el cumplimiento del deployment se basa en la cantidad de réplicas, 3, y en los pods específicos. Estos son efímeros. Si alguien mata un pod de esos 3, no hay ningún problema. El controlador va a encargarse de levantar un tercero, un cuarto, que como uno de esos 3 estaba ya muerto, pues se hace que otra vez vuelva a sumar 3. Pero hay otros, daemon sets, stateful set, cron jobs y replication control. Todos esos son controladores. Las implementaciones en Kubernetes permiten describir el ciclo de vida de una aplicación, por ejemplo, las imágenes que vamos a utilizar, el número de pods que se deben existir, la forma en que estos deben actualizarse, las políticas de autoescalamiento que debo utilizar para mantener una carga de trabajo controlada, porque no puede, aunque el deployment diga yo quiero 3, eh, puedo tener también un elemento que es un HPA, un Horizontal Pod Autoscaler, que define, sí, 3 es lo mínimo, pero realmente podría subir hasta 6 o hasta 10 o hasta lo que sea, y tiene que definirse las políticas para que eso sea válido. A cada pod se le pueden asignar recursos, memoria y CPU, con los valores iniciales y valores límite, almacenamiento, que es el disco, el storage. El disco se refiere a los pods, se le ofrece a los pods por medio de volúmenes que monta Kubernetes como volúmenes persistentes. Tradicionalmente lo llamamos PVs. Cuando un pod se le asigna por primera vez a un nodo Kubernetes, se crean 2 tipos de volúmenes. El volumen de directorio vacío o empty dir, que es un volumen temporal que se crea en el nodo y está disponible solo mientras el bot se esté ejecutando en ese nodo. Este volumen se utiliza para compartir datos en contenedores del pod, que habíamos dicho que efectivamente los contenedores en el pod se comparten, comparten ciertos elementos. Y este directorio vacío efectivamente permite montar el directorio, el segundo elemento, que es el directorio root, que es el directorio var, que es el disco que se le asigna efectivamente a cada imagen Docker cuando se lanza a ejecución. Cuando se crea un pod, se crea automáticamente este punto de montaje y se le asigna un volumen empty por defecto. Todos los demás volúmenes que se definan se pueden montar dentro de este punto de montaje. Luego, dentro de este punto de montaje, yo tengo todas los PBs que yo quiera. Esa definición de PBs es parte de lo que ofrece Kubernetes. Kubernetes es el que se encarga de montar los volúmenes. Los volúmenes se necesitan asociar al tipo de almacenamiento que tengo en el cloud específico. Si estoy en Amazon, el disco se llama EBS
y efectivamente necesito un adaptador de lo que, de lo que quiero ofrecer Kubernetes, volúmenes, a lo que a lo que tengo en hardware, que es EBS. Eso se llama tradicionalmente CSI, que es el controlador de storage, que efectivamente en AWS es uno, pero si estoy en Red Hat es otro, y en cada infraestructura va a ser diferente, porque a nivel de aplicación hay una abstracción que es simplemente un volumen persistente. Red, cuando una pod se asigna por primera vez a un nodo de Kubernetes, se crean varias interfaces de red. Estas interfaces se utilizan para permitir que el pod se comunique o con otros pods, con otros servicios, que el servicio es el proxy que tengo para poder invocar a los pods a través de, digamos que esto es carga, esto ya no es carga de trabajo, esto es red y recursos en el clúster. Entonces, ¿qué se monta la primera vez? Una interfase de red de contenedor y una interfase de red de pod. Contenedor y pod. Listo. La dirección IP del pod y la interfase red de servicio que se apoya en DNS para ofrecer balanceo. Listo. ¿Qué es importante también conocer? El estado de las cargas de trabajo. Cuando se crea un objeto Kubernetes, sea el que sea, recuerden que nosotros tradicionalmente lo que vamos a terminar teniendo son pods. No hemos hablado de que los pods para poderse publicar requieren servicios o requieren balanceos o que se quieren ir hacia afuera a través de un ingress controller. Todos estos elementos son importantes, pero estos son los más centrales porque son la carga de trabajo. Cada carga de trabajo debe pasar por o se le ejecutan unos eventos sobre la carga de trabajo que se pueden consultar y saber cómo han avanzado en el ciclo de vida. Cuando se crea un objeto Kubernetes, como carga de trabajo, un recurso para que sea utilizado por una carga de trabajo, el objeto puede generar eventos que escriben los pasos hasta llegar al estado esperado del recurso. Los eventos de un pod son registros que describen el cambio de estado del ciclo de vida. Estos eventos se registran en el sistema de eventos de Kubernetes y proporcionan la visibilidad completa sobre lo que ha sucedido en el pod, desde su creación hasta su eliminación. Los eventos de un pod pueden ser generados por diferentes componentes, incluyendo el scheduler, el controlador de estado u otros. En esta gráfica, por ejemplo, se ve las condiciones y el estado final. Las condiciones, por ejemplo, dicen, ¿está listo? Todavía no sabemos. Memoria, la asignación de memoria, listo, ya se le dio. La asignación de disco, no se le ha dado todavía. La asignación de ID dentro de el Linux que está corriendo todo, todavía no se le ha dado. Entonces, efectivamente, si uno ya ve un elemento que está con estatus en todas sus condiciones, true, es que ya pasó por todo su ciclo. Eso también se puede ver de esta forma. Y por lo tanto, tenemos estos elementos que son las condiciones. El pod está programado, está inicializado, el container está listo y estoy listo para recibir tráfico. Listo. Kubernetes es un tema muy amplio, muy interesante, pero esta es la primera acercamiento